ahora qué va a pasar, yo les voy a contar cosas, voy a hacer un poco de explicaciones. Algunas cosas están directamente relacionadas con el texto, que el artículo que les he enviado, que he escrito, y otras amplían un poco más. Si al final de la presentación creen que alguna pregunta quedó todavía y que merece ser dialogada, tendremos otro tiempo más para hablar aquí entre todos, ¿ok? Y yo pedí a Karen también que me envíe las preguntas también porque me parecieron interesantes y por lo que he podido leer mientras pasaba por los grupos. Sí que ven la presentación, ¿verdad? Así es. Vale, hemos parado por aquí. eh, Todo el tema inicial que estábamos hablando hasta ahora, ¿no? Del acto de jugar. Y yo ahora voy a tratar los dos temas que están en ese artículo, que tienen que ver con el cuerpo y con la risa. Entonces vamos primero eh, recordar lo que les comenté. Esa filosofía tocada por la infancia es la filosofía que se hace desde el cuerpo y no solamente desde las ideas abstractas entre sí. Y en ese sentido, como fue primero la práctica y después la fundamentación, aquí entra toda la parte de la fenomenología y en especial la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty. Pero antes yo quisiera recordar, yo no sé, toda la programación de máster, además sé que algunos son de primera promoción, otros de última, otros de... Así que yo voy a hablar de fenomenología, quien ya sabe fenomenal y quien no, pues bienvenida al carro, ¿no? Bueno, la primera cosa interesante de saber sobre la fenomenología es que Husserl, que fue quien propuso eso ahí en esa época que estáis viendo ahí, su periodo de nacimiento y de muerte, él tenía esa idea de que había que volver a las cosas mismas, ¿no? Volver a ellas, porque de alguna manera el pensamiento se había distanciado del mundo de las cosas y había que volver a ellas mismas. Por eso es esa propuesta de la fenomenología como un modo de entender la filosofía a partir de los fenómenos, a partir de esas cosas mismas que van apareciendo y que nos provocan pensamiento, ¿no? Y existe dentro de esa propuesta la idea de que es importante practicar lo que los griegos y los fenomenólogos llaman de epoqué o epogé, que es suspender el juicio para poder atender a los fenómenos, para poder permitir que entre la vida, no juzgamos. En el primer momento, no es que porque la filosofía de alguna manera es una pedagogía del juicio, como dice Matthew Lipman también en su propuesta, ¿no? Pero para permitir que la vida entre con todos sus fenómenos, tenemos que suspender ese juicio inicialmente, no juzgarlo todo, sino construir los juicios a partir de esa relación con los fenómenos, a partir de la relación con lo que ocurre, ¿no? Isso implica descrever las vivencias, hablar de ellas, narrarlas, para poder aclarar los propios fenómenos que llegan a la conciencia. Entonces aquí entra el proceso de la relación entre vivencia que se va transformando en experiencia, como decía Dewey, que no es fenomenólogo porque es pragmático, es otra línea filosófica, pero la conexión va un poco por ahí, ¿no? En la medida en que vivo y puedo describir, narrar lo que vivo, ya entra el pensamiento que va ayudando a estructurar esses fenômenos que entram em nossa percepção e que depois formam parte de nossa consciência. Por isso, de la mesma maneira que praticamos la epoque, suspendemos nossos juízos para permitir que a vida entre com toda sua suerte de estímulos que há, también ponemos las teorías y las explicaciones previas entre paréntesis para no querer explicar la realidad desde la teoría, sino para permitir construir la teoría desde la realidad. Entonces, en ese sentido, la filosofía lúdica sigue un camino fenomenológico, o sea, está abierta
a lo que ocurre y a la percepción de lo que ocurre, y a partir de ahí construye entendimiento, construye conocimiento, construye la propia propuesta, ¿no? E em filosofia lúdica, a parte concreta, que significa? Estimular as infâncias e a los adultos e a los adolescentes a jugar, a pensar desde seu corpo, que é plurissensorial, não? E a partir de aí dar sequência ao trabalho de desenvolvimento da consciência. A filosofia é um trabalho com a consciência, certo? Então, o que queremos é ampliar la evolución de la conciencia humana. Pero claro, una cosa es empezar desde el abstracto del mundo ideal y otra cosa es empezar del cuerpo viviendo en ese mundo y enfrentándose a todo lo que hay. ¿Eh? De deseos, de conflictos, de pasiones, de alegrías, de tristezas, de percepciones, sensaciones y todo eso. Entonces, la filosofía lúdica, ella tiene ese matiz fenomenológico, ¿vale? Entonces, aqui vamos entrar um pouco mais na fenomenologia da percepção. Em vários sentidos, filosofar ludicamente é ver desde variadas ventanas, porque de alguma maneira é aprender a ver o mundo, é volver a verlo, não? E nesse sentido, por exemplo, para adultos que estão em empresas ou estão cada um em seu lugar de trabalho, ou nas escolas, ou onde estén, todos os adultos necessitamos reaprender a ver nossa própria realidade, porque muitas vezes a maneira de ver foi um condicionamento que foi criado por el processo educativo. É uma crença que foi construída sem reflexão. Então, a filosofia que hace ajuda a tomar consciência de essas crenças, de isso que são ideias prévias e muitas vezes estereotipadas, prejuiciosas, não? E nesse sentido, aqui entra o Maurice Merleau-Ponty, que é esse filósofo que foi discípulo de Husserl, el que criou a fenomenologia. Ele foi companheiro de estudos de Sartre e de Simone de Beauvoir durante a primeira metade do século passado, para situá-lo um pouco historicamente, não? E logo, o foco central de Merleau-Ponty é a experiência. Por isso, eu também lo conectei em algum momento com Dewey, aunque sejam de linhas filosóficas muito diferenciadas, não? Para ele, a percepção de los fenômenos se dá na vida cotidiana, de la que normalmente nos ocupamos sem hacernos questão, verdade? O que significa isso? Nós vamos vivendo o dia a dia, certo? Vivendo, respondendo o que ocorre, verdade? Pero muitas vezes não nos damos a necessária pausa para perceber com calma que é o que está passando e entender o sentido, o significado que tem isso que está ocorrendo. Então, esta familiaridade com o mundo, com a atividade diária, é o que Merleau-Ponty disse que deve ser examinada. Isso é pensar sobre os fenômenos, não? Ponendo em questão nossos próprios pressupostos. Hay mucha gente que dice, ay, es que yo soy así. A ver, ese yo es una construcción también, y una construcción social, igual que nuestra mente es una construcción social. Todo podemos examinar y a todos podemos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué es así, no de otra manera? E nesse sentido, a filosofia lúdica vai estar conectada com essa ideia de que pensamos a partir da vida mesma, a partir de lo que vivimos na cotidianeidade, não fora de ela, senão na vida mesma. Depois, há uma coisa muito importante na fenomenologia de Merleau-Ponty, que fundamenta totalmente a filosofia lúdica, que é esse rechazo à perspectiva dualista do mundo, não? Separando mente de corpo, como si fuera una relación conflictiva. No, no lo es. Y Merleau-Ponty lo que dice es que la conciencia y el cuerpo forman parte de un mismo sistema. Entonces la filosofía lúdica cuando dice, jugamos a pensar desde el cuerpo, esse corpo em situação lúdica, estamos de acordo com Merleau-Ponty, que a consciência e o corpo formam parte desse mesmo sistema, não?
él comenta que la experiencia de la percepción siempre es corporal, no es extracorpórea. O sea, somos un cuerpo en el mundo, ¿no? Y es ese cuerpo en el mundo que piensa ese mundo. ¿Eh? Piensa lo que siente, piensa lo que percibe, piensa lo que capta y piensa lo que interactúa. Luego, otra idea que está en la fenomenología de Merleau-Ponty es que hay que percibir el mundo de una forma nueva, libre de prejuicios y de presupuestos, porque nuestra vida no está determinada, no es resultado de lo que puede decir la ciencia, la psicología, la opinión pública. Y la verdad que nuestra vida acaba siendo un fenómeno realmente extraño cuando nos ponemos a pensar de verdad. Entonces es maravilloso porque buena parte de las personas, por ejemplo, entré en un grupo y un grupo estaba diciendo de las empresas que piensan que jugar no es una buena cosa y bueno, están determinados con una idea más rígida, ¿no? Eso cada vez ocurre menos, ya les digo, está de moda la gamificación, está ahí, están los marqueteros diciendo que hay que jugar, está el modelo Silicon Valley, que aunque sea para que produzcan más, tiene espacios de ping-pong, de no sé qué, de no sé cuántos, está, esa onda está ahí y hay que aprovechar esa onda para esto que estamos diciendo aquí, ¿eh? Para hacer lo que de verdad importa con fundamentación. Esa onda puede ser que no lo tenga, puede ser que sea pura manipulación para la productividad, pero en nuestro caso no será eso. Vamos a aprovechar un contexto para hacer que el pensamiento pueda emergir a partir de esa vida cotidiana y en esta conexión de cuerpo-mente como parte del mismo sistema, ¿no? Hay una cita de Merleau-Ponty que me gusta bastante y que por eso está ahí, ¿no? Yo no estoy delante de mi cuerpo, estoy en mi cuerpo, o mejor, soy mi cuerpo, ¿no? Nosotros no contemplamos únicamente las relaciones de los segmentos de nuestro cuerpo y las correlaciones del cuerpo visual y del cuerpo táctil. Somos nosotros mismos el que mantiene juntos estos brazos, piernas y el que a la par ve, toca, siente, ama, goza, todo, ¿no? Entonces, ese cuerpo somos nosotros. Y yo entré en un grupo que una de las preguntas era, ¿en qué momento desaprendemos a jugar? ¿En qué momento nos olvidamos de jugar? Y yo quisiera decir, me atrevo a decir, que fue en el momento que nos olvidamos que somos cuerpo. En algún momento nos castraron de cuerpo y de juego. Y como no examinamos a fondo cada cosa que nos ocurre en el día a día, eso entró en un automatismo y una creencia social, ¿no? Entonces hay aquí todo un proceso de desaprender para quitar esa castración, ¿no? Yo estaba en otro grupo ahí que hablaba de la importancia de gozar la vida, que de hecho el planteamiento lúdico es un recordatorio que la vida es para gozarla. Pero eso no significa que hay que tener una vida perfecta sin problema, no es eso. Primero porque no existe. Toda vida está plagada de angustia, de dolor, de pérdida, de muerte, de enfermedad, de dificultad, de obstáculo. Todas las vidas del mundo tienen eso. Entonces no hay que esperar una vida perfecta para gozarla, para reír junto con ella. Lo que hay que hacer es, frente a esto, me río de mí misma, me pongo con actitud lúdica para ver qué hago con todo eso, ¿no? No es para ser leviano, o superficial, no. Es una actitud frente al cuerpo que somos, que por cierto, el cuerpo es vulnerable, el cuerpo es frágil, el cuerpo está hecho de un material que se enferma, los dientes se caen, los órganos pueden pasar de todo, es decir, y nosotros nos vamos a morir. Ese cuerpo muere. Entonces, ser cuerpo y ser un cuerpo que piensa es admitir estas cosas también, que somos finitud, somos muerte,
Pero também somos vida, juego, pasión, movimiento, todo isso, certo? Ahora bien, el jugar a pensar desde el cuerpo, desde esa perspectiva de la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, tiene que ver con esas tres ideas que aparecen ahí en esa imagen, ¿vale? La conciencia y el cuerpo forman parte del mismo sistema, somos cuerpo. Eso no hay que olvidar nunca. Por más que nos guste pensar, por más, y yo soy una de ellas, que tengo mucha vida mental, soy muy mental y me encanta, y a veces me olvido de las cosas porque estoy ahí con alguna idea que me apasiona, pero claro, somos ese cuerpo, con lo cual no podemos divorciarnos de ese cuerpo que somos. Luego, el cuerpo es del espacio, es decir, el cuerpo es mundano, es parte del mundo. Por isso, el percibir fuera de uno também é percibir-se a si mesmo. Então, o autoconhecimento não é um conhecimento aislado, sino é um conhecimento dentro da interação com todo o que não sou eu. Todo o que não é meu corpo também define meu corpo. E a filosofia lúdica tem que ver com isso, hein? E logo perceber os acontecimentos do mundo é pensar e é sentir a la vez, porque somos del mundo. Por mais que seamos também interiorizados, pessoas com capacidade de ter, e é importante, não? Esse reforço da interioridade, pero isso não pode significar um aislamento do mundo, porque somos do mundo. Heredamos a linguagem, heredamos a capacidade de pensar, heredamos de la humanidade gran parte das coisas que nos constituem como eu. Entonces, la filosofía lúdica, cuando dice somos cuerpo jugando, en el fondo está diciendo todo eso que está aquí en diálogo con Merleau-Ponty. Y luego está una perspectiva muy importante de que posterior a Merleau-Ponty, los últimos neurocientíficos nos ajudam a ver a plurissensorialidade. Não temos só os cinco sentidos. Há quienes han descrito mais de 50 e tantos sentidos. Nosotros en la filosofía lúdica trabajamos con un montón de sentido de percibir dentro, percibir fuera, porque hay mucho. Entonces, esa conciencia que la filosofía busca desarrollar está formada por actos mentales y está formada por habilidades de pensamiento, que es lo que decíamos antes, pero también eso pasa por ese estímulo de ese cuerpo-mente plurisensorial. Quanto mais exploramos todo tipo de percepção, mais amplas são as possibilidades de aprendizagem, não? Então, por exemplo, poder perceber nossos órgãos internos, que se chama interocepção. Isso é impressionante e maravilhoso e poder desde aí fazer coisas, não? Poder percibir nuestro cuerpo en el espacio, en nuestro equilibrio, ¿no? La sinestesia o la propiocepción, son todas habilidades plurisensoriales y hay otras, ¿no? Percibir la temperatura, percibir el tiempo, percibir... Todo eso es un conjunto bastante grande para ayudar a entender que somos ese cuerpo, ¿no? Luego, tener presente todas esas habilidades para generar la profundidad, para jugar, pensar desde el cuerpo, es lo que hacemos en la filosofía lúdica y estimulamos essas habilidades plurissensoriais com esse objetivo de generar consciência de si, do entorno, do mundo, da saúde, do autocuidado, do conhecimento, es decir, da vida mesma. Y luego, yo quisiera decir que desarrollar esas habilidades plurisensoriales que manejamos en la filosofía lúdica, que manejamos muchas, ensanchan los límites de nuestra percepción. Entonces, cuanto más somos capaces de ampliar nuestra capacidad de escuchar, por ejemplo, atentamente, más nuestro mundo se amplía, porque amplía nuestra percepción. Eu vou aproveitar que falei dele escutar aqui agora e vou citar um filósofo coreano, ele Byung-Chul Han. Eu não sei como se diz seu nome, porque creio que se pronuncia Pong, não sei quê, pero eu leio o que está escrito ali, Byung-Chul Han.
Hay un libro de él que es sobre lo distinto, que él acaba hablando del acto de escuchar y comenta que en el futuro deberá haber una profesión de oyente, porque cada vez más nosotros escuchamos menos. Y habrá que escuchar. Y él comenta una cosa linda, que la escucha antecede al habla. Alguien habla cuando sabe que el otro escucha. Si no, no habla. Es bonito, ¿no? Bonito para nuestra profesión de filósofos prácticos ahí, porque si hay algo que tenemos que hacer es escuchar. Era un paréntesis porque escuchar atentamente es una de las habilidades plurisensoriales que trabajamos. Siempre podemos escuchar más y mejor. Y entonces esa idea final de que el mundo es del tamaño de nuestra capacidad de percibirlo. Y esa capacidad de percibirlo puede crecer jugando, enfrentándonos principalmente cuando es complejo algo. Es bueno jugar porque el juego quita hierro al asunto y a la vez, eso también está estudiado por los neurocientíficos, a la vez nuestro cerebro es estimulado en muchas partes de él cuando estamos aprendiendo algo desde la perspectiva lúdica. Bueno, entonces, no vamos a dialogar ahora. Yo les pedí que pensaran en algo que les produciera risa también. ¿Han podido pensar? ¿Alguien lo ha... Venga, Rodrigo, ¿tú qué estás haciendo ahí? ¿Qué has pensado? ¿Qué te produce risa? Lo tenía como muy claro y ahorita me cuesta expresarlo en palabras, pero lo voy a decir en el lenguaje más coloquial y fácil, la parodia. O sea, todo lo que sea como parodiar o satirizar algo me divierte muchísimo. Este, o lo absurdo también me da muchísima, muchísima risa. Me destornillo de la risa con ese tipo de cosas. Vale. Me gustó mi destornillo de la risa. Pues eso, mira, yo pedí que pensaran en qué les hace reír y vi varias caritas así, con la risa puesta. Y claro, solo el hecho de pensar en que nos genera risa ya nos hace reír porque hay una respuesta directa de nuestro cerebro con nuestro cuerpo. Y ahí yo quisiera hablar un poco de la risa y de Bergson. ¿Por qué? Porque llegamos ahí, porque la filosofía lúdica nos dimos cuenta que si había algo que le produce es risa, porque como hay placer con el pensamiento y con el juego del pensar, también hay alegría y hay risa. Y entonces, y que esa filosofía es viva, traviesa, juguetona, ¿no? Y por lo tanto, con muchas risas. Y ahí fue cuando llegamos a ese libro que si no lo conoce, les recomiendo que lean. Puse varias portadas ahí de varias publicaciones. Es La risa, el ensayo sobre la significación de lo cómico, que es un libro de Bergson, ¿no? Y ese libro de Bergson es bastante inspirador y nos hace muchas preguntas y en el artículo que tenéis yo fui desarrollando la relación entre el juego, lo divertido, el juego y la risa, el juego y el placer, ¿no? Yo no voy a explicar todo eso porque sé que han leído y que no leyó. Después, Karen, envía por favor el artículo, ¿no? Claro Ahora, perdón. claro que sí. Vale, vale, gracias. No, es que no sabía si eras tú que habías hablado. Bueno, entonces, una cosa importante aquí de recuperar de la risa de Bergson es preguntarnos estas cosas. ¿Qué nos hace reír? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando reímos? Y en eso conectamos con la fenomenología de la percepción, ¿no? ¿Qué tipo de sentimientos despierta? Porque como yo hice un diálogo con niños y niñas hace un tiempo sobre la risa y una niña de 4 años dijo, es que la risa a veces es muy mala, porque los amigos pueden reír porque alguien se ha caído, pueden reír porque alguien no está bien, o sea...
con sus 4 añitos, él le llamaba la atención de que no siempre la risa es de gozo, de placer y de alegría. A veces la risa es despectiva, ¿no? Y otro de 6 años decía, yo a veces me pongo a reír, pero es de nervios, que no sé qué hacer, empiezo a reír, ¿no? Que también puede ser, es decir, la risa puede estar conectada a diferentes tipos de sentimientos, a diferentes tipos de ideas, con lo cual hay diferentes tipos de risa, ¿no? E se há uma coisa importante é entender isso. E a la hora de praticar a filosofia lúdica, necessariamente vai haver risa, pero temos que entender os tipos de risa que há. Igual que não sempre é lúdico lo mismo para todos, tampouco a risa é a mesma para todos. E nesse sentido, há que entender la risa colectiva, por ejemplo, ¿qué pasa cuando todos ríen de lo mismo? ¿Y qué pasa cuando no se ríen? Yo también llegué a un grupo ahí cuando alguien narraba que pensaba que en el aula iba a hacer una cosa para que todos pudieran reír, nadie se ha reído, ¿no? Y él se sintió mal por eso, porque eso también puede pasar exactamente porque el sentido de humor tiene componentes culturales, pero tiene componentes también idiosincráticos, o sea, tiene componentes de la propia persona, ¿no? Ahora, en ese texto de Bergson, algunas cosas, algunas ideas importantes que yo quisiera destacar. Primero, que la risa es un gesto social, ¿no? La risa es aprendida. Yo alguna vez, que en esos viajes que hago por el mundo a lo largo de los años, alguna vez me encontré con colectivos donde era duro, la gente no reía de ninguna manera. Era una cosa increíble. Y una vez en concreto, en paréntesis, les cuento eso, que era una comunidad indígena que vivía en una montaña en Guatemala. Y yo hice un trabajo durante muchos años por Guatemala y viajé todo el país, me metí en todas las comunidades y tal. Y claro, yo fui con ese respeto etnográfico porque soy yo que me fui al territorio del otro, pues igual que escucho a los niños, escucho a quien sea, yo traté de intentar escucharlos aunque no hablaba su idioma, pero escuchar sus cuerpos, escuchar sus gestos, escuchar su manera de estar en su territorio. Pero a mí me llamó muchísimo la atención que en ningún momento nadie reía nunca, de nada. O al menos no compartieron sus risas conmigo, que era una extranjera que estaba allí y desconfiaban de mi presencia ahí, con toda la razón del mundo, porque han sido colonizados, han sido torturados, asesinados, robados, expoliados, con lo cual era entendible. De todas maneras, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Recordar siempre que la risa es un gesto social, es un gesto aprendido y que el humano es un ser que ríe, pero que esa risa también la tenemos que problematizar. No toda risa es buena, no toda risa representa lo mismo y hay distintos tipos de risa, igual que hay distintos tipos de cosas risibles. E entender isso é fundamental para hacer prática filosófica que conlleva juego o ludicidade, não? Porque pode ser que alguém encuentre risible que o outro se caiga no suelo, pero como e muitas comédias estão hechas para educar a risa para isso. Incluso há em televisão programas inteiros para reír del otro que se topa con la pared, la cáscara del plátano, o yo qué sé. Educan la risa para eso, pero claro, desde la perspectiva de la niña de 4 años es un absurdo reír de la posibilidad del otro de sufrir. Mira qué maestra a los 4 años, una maestra que nos hace pensar isso. Entonces, si hay algo que Bergson nos ayuda a pensar, es en el que es risible. Y eso, desde la filosofía lúdica, es muy importante pensar, porque el risible no podemos reforzar estereotipos, prejuicios,
racismo, sexismo, machismo, mm, adultocentrismo, todos esses ismos não os podemos reforçar porque estamos querendo reír junto com os demás. Con lo cual, la risa es compleja, la risa no es leviana, la risa no es superficial, la risa no es una cosa que podemos decir que es simple, la risa no es simple, es más bien compleja. Y se puede reír de todo. Yo he traído aquí un ejemplo cortito de la profesora Cecilia que está en México, pero está ahí en Ciudad Juárez, que es un lugar bastante violento y que lo conozco porque fui unas cuantas veces. Pues una de las cosas, esa profesora, la Cecilia Muciño, tiene un kinder, una escuela de niños y niñas de 3 4 5 6 años, y ella quería trabajar la risa a partir de la celebración del Día de los Muertos. E isso todo um trabalho aí que quem é de México sabe muito bem, toda a parte de ofrendas, que por certo eu vivi Dia de los Muertos em México e para mim foi uma das experiências mais potentes que vivi na vida, é incrível, não? Pero ela hizo todo um trabalho de isso desde o corpo, recuperando a Catrina, recuperando coisas, recuperando a questão da muerte, hizo un montón de diálogos sobre las muertes y los niños y niñas decidieron explicar la muerte de sus mascotas, trabajar a partir de ahí, hicieron un altar las mascotas muertas. A partir de ahí hubo todo un diálogo sobre qué implica, isso aqui com niños de 3 4 e 5 anos, que implica morrer, que implica perder, que é a pérdida. A partir de aí trabalhou toda uma criação que é como uma maneira de volver a dar vida àquela perda e àquela questão que sentimos. E, uma vez vivido isso, han hecho todo um trabalho também de vestir-se, de teatralizar, de viver esse altar. Se vem aqui altar de las mascotas e a partir de aí entraram en el diálogo também sobre los abuelitos, las abuelas, los vecinos, la muerte, ¿no? Que es un tabú y un tema complejo también de trabajar. Entonces, la risa ela pode estar conectada a temas duros, por isso eu dizia, não há que esperar uma vida perfeita para reír e julgar, senão que há que julgar com a vida que há. E a vida que há implica morte também. E esse exemplo aqui é para dizer que desde pequenos podemos tratar temas variados desde esse lugar. Agora bem, eu quisiera comentar que ocurre en una sesión de filosofía lúdica normalmente cuando la hacemos, sea con niños, adolescentes o adultos? Primero, que siempre hay esa vivencia sensorial, que era lo que les decíamos, por la fenomenología de la percepción, por lo que entendemos de la propuesta de Dewey y todo eso. Jugar a pensar desde el cuerpo. Entonces, partimos de ese cuerpo lúdico, jugando, gozando. Y a partir de ahí vamos trabajando las dimensiones del pensamiento a través del diálogo. Isso, vamos trabajando toda a parte de perguntas, de problematização, de análise, categorização, reproblematização, quando é o caso, para trabalhar pensamento crítico. Vamos trabalhando o pensamento ético, tendo em conta as consequências, analisando os contextos, entendendo a dimensão também afetiva que há em tudo isso, porque trabalhamos, entendemos que há uma textura emocional de fundo em todo aquilo que pensamos, que pensar nunca é neutral. Não há uma ideia puríssima. As ideias estão sempre tenidas de emoção, de sentimento, de percepção, de corpo, de alma, de tudo. Então, por isso, trabalhamos com pensar e sentir pensar. E logo, evidentemente, trabalhamos com o pensamento criativo, que a ideia é que uma vez pensamos, nós normalmente também buscamos criar algo, generar algo a partir de lo que pensamos. E muitas vezes dentro da proposta da avaliação figura analógica, que é uma ferramenta que desenvolvemos na filosofia lúdica, que trabalha com metáfora, analogia, para seguir desenvolvendo a capacidade de pensamento. Agora bem,
cuáles son las relaciones entre la filosofía de Bergson y la filosofía lúdica. Bergson es de la línea del vitalismo, entonces si hay algo que tiene que ver con el vitalismo y la filosofía lúdica, es en primera instancia que la vida es el centro de la inquietud filosófica. El vitalismo es eso, la vida es el centro, y la filosofía lúdica también. Y hay un concepto que trabaja Bergson, que es de impulso vital o elan, también llamado elan, que es lo que caracteriza a los seres vivos. Entonces, nosotros tratamos de, cuando estamos trabajando desde la risa, desde el juego, en el fondo estamos trabajando ese impulso vital, ¿no? Esas ganas de vivir, esse eros, y por eso trabajamos el gozo, el placer del pensamiento. Luego, el vitalismo, como línea filosófica, ha cuestionado el positivismo, el determinismo, el mecanicismo y el exceso de racionalismo, que eso es lo que pasa con la filosofía lúdica. Ni somos positivistas, ni deterministas, ni mecanicistas, y mucho menos mega racionalistas. La razón que nos interesa es la razonabilidad, es esa razón que conlleva el pensamiento ético, el crítico, el creativo y todo eso. Y Bergson, que es considerado filósofo vitalista, entre otras cosas, porque algunos ponen Bergson en otras líneas filosóficas también. Bueno, en nuestro caso, partir del juego, partir del cuerpo, es partir de esa fuerza, de ese impulso vital, ¿eh? En nuestro caso, como filosofía lúdica. El Bergson, eu quisiera comentar uma coisa de ele, porque é um pouco de história, porque me parece interessante pensar para nossa companheira aí de los migrantes. Ele tinha uma madre inglesa, um padre polaco, judío e exiliado, e vivia em Paris. Então, um ser múltiple, não? Y él ha hecho dos tesis doctorales, ha trabajado la conciencia, la materia y la memoria. La risa es un libro que ha escrito con 41 años. Después vino La Evolución Creadora, que es un libro que también nos influencia mucho. Ganó un premio Nobel y acabó trabajando sus dos fuentes como la moral, la ética y la religión, ¿no? Y quando ele ganhou o prêmio Nobel, que foi em 1928, ele o ganhou por sua capacidade de apresentar teorias filosóficas de forma vigorante, ou seja, vigorizante, ou seja, por justamente muito coerente com o suyo, que era o tema do impulso vital, não? Então, quando alguém pergunta, ¿qué hacemos para que a gente ame a filosofia? Mira, conecta-se com o impulso vital de la outra pessoa, e desde aí vamos junto com a paz da filosofia. E uma coisa importante que eu quisiera dizer sobre Bergson es que cuando hubo la ocupación nazi en París, donde él vivía, él decidió morir como judío. Él podría haber salido de allí, podría haber, era un hombre que ya había ganado un premio Nobel, podría haber tenido otro tipo de condición, pero él decidió hacer las colas en aquel invierno duro para lograr comida y se enfermó por eso, porque no tenía prácticamente que comer ni ropa y se enfermó y murió, pero ha querido morir así, fue una decisión, ¿no? Y luego hubo un debate público muy interesante que también les recomiendo si quieren leer eso, que es Einstein y Bergson, porque Einstein, que estaba en aquel momento con la teoría de la relatividad, habla que el tiempo de los filósofos no existe, y Bergson ahí desarrolla la idea de que la ciencia trata de problemas suaves de manera dura y la filosofía trata de los problemas duros de manera suave. Y que es peligroso estar enfocado solo en una. A mí me gusta mucho esa idea de Bergson, porque a filosofia lúdica, de alguma maneira, é isso, trabalha problemas duros, pero de maneira suave, jugando. E não porque vamos a julgar que a coisa é menos séria e menos profunda, não? E nesse sentido vai de la mano com Bergson. Há outra coisa aí, outras ideias em Bergson que eu quisiera destacar,
que las cosas no permanecen semejantes a sí mismas porque se modifican transformando su própria natureza, ou seja, que as coisas não são uniformes e rígidas, sino que estão em constante transformação. E aí ele habla del tempo, que o tempo é a maneira como nos hacemos conscientes de essa transformação de las coisas, não? É uma ideia de fundo da filosofia de Bergson que aparece na novela de Proust. Aparece nas pinturas de Monet, essa mesma ideia, e aparece também em la música de Debussy, ou seja, Bergson ha tenido muita influência na cultura, seus conceitos influenciaram, por exemplo, os impressionistas, que buscam captar a luz e pintar, seus conceitos de duração, consciência, intuição, impulso vital ou elan, também nos influencia muito em la filosofia lúdica. Então, de Bergson, todos esses conceitos lo tenemos como fundamentación. La duración es un concepto que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con aquello que les comenté, la risa, la intuición y todo eso ahí es mucho contenido, pero para decir que solo ese filósofo nos fundamenta en temas muy diferentes y que en ese libro Jugar a Pensar con el Arte, principalmente la parte de intuición estética, intuición y evolución creadora aparece ahí. Ahora bien, la filosofía de la risa no se limita a Bergson, ha, es- ha estado presente a lo largo de la tradición filosófica, aunque ha existido mucho filósofo mal-humorado, sin capacidad de reír, sí que ha estado, además de Bergson, em diferentes filósofos como Platão, Aristóteles, Hobbes, Kant, Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche, Pascal, Wittgenstein e Freud, que aunque hay gente que no lo considera filósofo, él sí que plantea también algo filosófico. Aparece dentro de outros conceitos, o conceito de humor, o conceito de cômico, lo gracioso, la ironia, el sarcasmo, la paródia que le gusta a Rodrigo, ¿no? O sea, esse conceito de risa em la tradição filosófica aparece nesses autores, imbricado dentro desses outros conceitos. E eu não poderia deixar de citar Nietzsche, que é um dos meus filósofos preferidos, quando ele disse que o animal mais sofrido da terra nasceu obrigado a inventar a risa. A mim me encanta, porque com isso disse aquilo que vengo dizendo desde que começamos essa sessão de hoje. Não há que esperar uma vida perfeita para julgar, para reír, para julgar, pensar, para ter em conta tudo isso que estamos falando ao revés. Reímos porque somos los sufridores de ese mundo, ¿no? O sea, entender esa complejidad que es el propio humano, ¿no? Y ahora sí, dialogamos, vamos a ver si alguna cosa que no que estava em vuestras perguntas e que não hemos podido contestar hasta agora com essa explicação. E com o texto, temos um tempo para isso. Soy todo oídos. Quem quiera, levanta a mão e vamos allá. Maite decía que la risa es sanadora. Sí, sí, Maite. Incluso existe una cosa que se llama risoterapia, que es para reír de todo, se ríe, se ríe, se ríe, hasta que pasa lo que está ahí de sufrimiento, ¿no? Bueno, preguntas, aprovechen porque tenemos 15 minutitos, ¿eh? ¿Ninguna pregunta? Venga, Andrea, André. Sí, sí tengo varios, pero es lo que decíamos en el grupo pequeño. Yo por ahí había leído el texto y me salieron preguntas más personales que sobre el texto, a raíz del texto. Una de Adelante. ellas es, ¿qué has aprendido vos en este camino de construir la filosofía lúdica y, y si has podido incorporarla y hacerla parte de tu filosofía de vida? Vale, perfecto. Mira, primero de todo,
si hay algo que me encanta es aprender y cada día aprendo algo nuevo y no paso un día sin aprender algo. Y el camino de la filosofía lúdica para mí, por eso sigo, imagínate, yo les conté que es una cosa que en mi vida empieza en los años 80. Entonces son muchos años. Si fuera algo sin sentido, yo ya hubiera abandonado, ¿no? Ahora bien, he aprendido muchas cosas y algunas de ellas justamente hoy les he dicho. He aprendido, por ejemplo, que el juego no necesariamente es igual para todos, que no todos se ríen de lo mismo, que no todo, o sea, aprendí desde la diferencia del otro que me ha puesto su límite, me ha enseñado su contexto, me ha enseñado su sensibilidad y su manera de pensar. Y a partir de ahí, por eso les digo que yo busqué la teoría después de la vivencia y cada vez que me enfrento con una vivencia retadora, yo voy detrás de investigar a ver cómo fundamento eso. Entonces, para mí, la filosofía lúdica es lo que planteo en el manifiesto también como un espacio abierto, como una obra abierta para aprendizaje constante, ¿no? Entonces, si hay algo que hago es eso. Y una cosa importante, André, que te voy a contar, ya que me hiciste una pregunta personal, yo fui una niña muy tímida. No he hablado prácticamente hasta los 9, 10 años. O hablé muy poco. Y no porque tuviera algún problema con mi aparato fonador, no tenía, yo tenía todo bien, podía hablar, pero no quería hablar. Fue una niña silenciosísima, por eso yo decía, yo puedo estar 4 horas silenciosa aquí y divirtiéndome, o sea que el silencio no me asusta porque he sido esa niña silenciosa, observadora, juguetona, pero en mi mundo. Y ahí otro día me encontré con otra niña, también de 4 años, que me dijo que le encanta jugar a imaginaciones. Y yo pensaba, pues a mí me pasó eso. Yo estuve toda la vida jugando a imaginaciones, porque además nací en una periferia, con padres semi-analfabetos, en una situación de pobreza, en una cosa de bastante dificultad, ¿no? Y yo jugué con todo. Por eso tengo claro que se puede jugar con cualquier cosa y no hay que esperar nada para poder vivir esas cosas. Y lo que fui entendiendo a lo largo de la vida es que cada vez que encuentro una resistencia, y encuentro muchas, porque a mí mi trabajo como consultora, muchas veces por eso me llaman porque hay un colectivo duro, rígido, y quieren que yo les ayude a ser más flexibles, a ser más creativos, a poder trabajar unos con otros, a pensar juntos. O sea, yo paso una buena parte de mi vida trabajando co- picando piedras, como dicen aquí en Cataluña. Pim, pim, pim. Pero claro, voy con mi risa, voy con mi cuerpo, voy con mi actitud de escucha y voy aprendiendo, ¿no? Entonces, para mí es un constante proceso de transformación, porque el pensamiento nos ayuda a tomar conciencia del mundo, del otro, pero también de nosotros mismos, ¿no? Entonces, cada vez que me deparo con algo uy, me cuesta, también me pregunto por qué me cuesta esto, ¿no? Y luego, tu otra pregunta es si eso interviene en mi vida personal, evidentemente, porque para mí esas cosas no están apartadas. Y para eso te voy a contar un caso que me pasó esa semana. Yo entré en el metro de Barcelona, yo vivo en Barcelona y utilizo transporte público, que aquí funciona súper bien. Entonces entré en el metro y tenía, yo siempre voy leyendo porque me gusta leer, leer y además iba leyendo. Y entró un señor mayor, un viejito con un montón de bolsas. Yo entendí que él era más viejo que yo, que no soy jovencita, ¿no? Entonces yo le comenté si él quería sentarse. Y él me dijo no, que él iba a bajar de ahí un momento y ya estaba bien de pie.
Vale, y yo volví a leer y entonces él decidió hablar conmigo y me dijo, es que hay huelga de taxis. Y ahí yo le miré y vi que no era una persona que andara mucho en taxi, pero bueno, me habló eso. Y yo le miré y he dicho, ¿y qué pasó? Y él me dijo, mira, yo estoy hablando por hablar. Ahí yo le pregunté, pero usted, ¿por qué está hablando por hablar? Y ahí él me dijo, es que la gente ya no habla. Están todos, cada uno con su móvil. La gente ya no habla unas con otras. Entonces yo prefiero hablar por hablar contigo que no hablar. Entonces yo seguí preguntando a él. Yo le fui preguntando cosas, ¿no? Y ahí, ¿y por qué es mejor hablar que no hablar, ¿no? Y le iba haciendo preguntas. Claro, era una sesión de filosofía lúdica dentro del metro con el viejito, ¿vale? Y de ahí un momento va el viejito con todas sus bolsas y cuando está en la puerta del metro me dio hasta cosa que pensé, le va a pasar, le va a cerrar la puerta, porque él paró justo en medio y giró y dijo, gracias por la conversación. Me agradeció. Entonces, André, ¿por qué estoy contando eso? Porque no es que voy por ahí 24 horas al día de filósofa lúdica, sino me muero porque también tengo que descansar y desconectar. Pero sí que eso me sale. Y te cuento el caso del metro porque es eso. Y yo me pongo como sembradora de pensamiento y voy por el mundo ahí sembrando. Yo, yo sembro pensamientos, ¿no? Por todos los lados. Y cuando funciona bien, cuando no funciona, pues no. Pero estoy ahí abierta a esa escucha del otro y a ese encuentro con el otro. Martin Buber, en ese libro eh, Entre yo y el tú, nos ayuda a entender, ¿no? Que el diálogo es encuentro, encuentro con el otro. Esdras, levantaste la mano. Sí, yo tengo una pregunta, esta la tenía ahí también en el chat. Adelante. Eh, por ejemplo, para cuando me ha tocado preparar clases de filosofía para niños, utilizábamos algunas habilidades de pensamiento, o sea, qué habilidades ocupábamos implementar. Entonces estaba pensando en la parte de la risa, no sé si sea como taller de risa o sea como un recurso dentro de sesión, pero me preguntaba, pues, qué habilidades de pensamiento se utilizan para reír o provocar risa. Cualquiera. Podemos reír de todo, incluso razonando. Fíjate. Ajá. Nos ponemos a reír para establecer criterios, por ejemplo, para pensar sobre algo. La risa, claro que podemos dar taller de risa. Incluso en la filosofía lúdica tenemos una filoclown, que es una persona que unió la pedagogía del clown con la filosofía lúdica y ele va de personaje de clown y con ese clown provoca la risa a partir de ahí, de situaciones, y siempre está trabajando con lo cómico, la parodia como recurso, ¿vale? Claro que se puede hacer eso. Pero yo entiendo que cuando estamos en ese jugar a pensar y el pensar jugando, la risa es algo que forma parte del gozo de pensar. Por lo tanto, cualquier habilidad me puede hacer reír. Por ejemplo, observar. Si yo les pido que observen estas imágenes aquí, que por cierto es para evaluar la sesión, ¿qué pasa cuando observan estas imágenes? Causan gracias. ¿Qué? Que son graciosas, causan gracias, causan Son risa. graciosas, te da ganas de reír, son risas, ¿no? Tú piensas, uy, pero qué cara es esa, por favor, ¿no? O sea, yo les puse a observar y puedo provocar risas según qué cosa les pido para observar, ¿verdad, Esdras? Entonces, cualquier habilidad, dependiendo del recurso que yo utilice, yo puedo provocar risa o no. ¿Qué te parece esa respuesta? Te, Bien, entonces te sería como un contesto. recurso dentro de la sesión, ¿no? Un recurso del...
Eso es Mira, yo bien. creo que más que recurso, la risa es una consecuencia sana de jugar, pensar y pensar jugando, ¿cierto? Es una consecuencia. Yo puedo buscarla, o sea, puedo querer provocarla en un taller de filoclán voy a poner un montón de chistes, nos vamos a reír un montón y después vamos a pensar sobre la risa que hemos tenido y sobre los chistes. Puedo hacer algo así. Pero también puedo, por ejemplo, ahora se me ocurrió, ¿eh? Quiero provocar una risa a partir de la escucha. Puedo poner unas músicas graciosas que les hagan reír. Hay una música clásica que es sobre una máquina de escribir. Tuc, 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 pum, tuc, 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 pum. Y bueno, yo puedo querer elegir un montón de músicas así curiosas y a partir de la escucha nos ponemos también a reír. Pero la habilidad es escuchar. Vamos indo bien, Esdras, ¿sí? Luis tiene una cuestión y luego vayan mirando porque estamos casi llegando al final de la sesión. Vamos a evaluar cómo fue la sesión utilizando uno más de una de estas imágenes para evaluar cómo fue la sesión para vosotros, nuestro encuentro de hoy. Luis, ¿qué querías decir? Sí, entonces podríamos decir que la risa es un medio para el pensamiento o es el resultado del pensamiento. Puede ser medio y puede ser resultado. Ah, ok, puede Ahí ser. vuelvo a lo que comentaba con Esdras hace un momento. El hecho de jugar a pensar y pensar jugando ya provoca risa. O sea, es un resultado del pensamiento juguetón. Pero también para ese medio, si yo voy a trabajar con una comedia, con una filuclão, con un chiste, con algo que necesariamente ya está pensado para provocar la risa.